Bienvenidos, manitas. Ya veis que tengo el material preparado para la próxima miniatura. Como siempre, la estructura. Acompañarme, que empezamos. En esta ocasión quiero hacer una estancia que digamos que es como una galería, es un espacio añadido a una casa que está todo acristalado. Está entre una habitación de un añadido a una casa y un invernadero. Para la base, una pieza de madera prensada. Mide 25 por 20 centímetros. Os voy a ir dando las medidas a medida que vayamos haciendo las piezas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser el suelo. Voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire. Quiero simular un suelo de azulejos. Y para ello voy a extender pasta que cubra por completo todo el suelo. No es necesario que sea demasiado grueso, con unos 3 milímetros o así será suficiente. Con la pieza ya lista, la pegamos a la base con cola blanca. Con una esponja humedecida vamos a ir aplicándole humedad a la pasta porque así de esta manera evitaremos que se nos agriete y a la vez vamos dejando una superficie lisita. Los azulejos quiero que queden tipo damero, así que voy a hacer marcas cada 2 centímetros. Ese va a ser el tamaño de los azulejos. Las marcas las haré para que queden tipo rombo. Con una regla voy a ir haciendo las hendiduras. Y ahora volvemos a pasar la esponja para pulir si nos hemos desviado en algún punto. Al hacerlo de esta manera, que es una manera muy rápida, que es haciendo una cruz en la pieza, al ser un rectángulo, los azulejos no quedan cuadrados por completo, pero a mí no me importa. Mientras el suelo se seca, pasamos a hacer los laterales. 3 de ellos van a llevar cristalera. Uno de los cortos, va a ser pared. En los que van a llevar cristalera quiero hacer un zócalo simulando ladrillos y lo voy a hacer con Porexpan de alta densidad. Piezas para los laterales que ahora iré cortando a medida, porque en este de aquí delante hay que abrir el hueco de la puerta y en este de aquí voy a combinar pared con cristalera. Aquí habrá una esquina de pared. Las piezas que he cortado, 1 centímetro de grosor por 4,5 centímetros de alta. Una que tenga la medida de uno de los lados cortos, 20 centímetros más 2 centímetros, que son 1 centímetro para este lado y otro para este otro, porque esta pieza va a apoyar en estos otros 2 laterales, aquí y aquí. Cortar el Porexpan piezas así de largas, que os queden todas iguales de 1 centímetro. Si no tenéis máquina para cortar Porexpan con calor, es complicado. Yo me he buscado la vida con una sierra eléctrica de cuchilla fina y no me lo ha dejado demasiado mal, pero aún así no está recto por completo. No me importa porque quiero simular una pared de ladrillos. Si esta opción la veis que es un poquito complicada, tenéis otra, que es hacer estas piezas en cartón y forrarlas con corcho. Una lámina de corcho fina que iremos cortando los ladrillitos y pegándoselos al cartón. De esa manera lo hice en el marco invernadero. Como lo voy a hacer ahora, que va a ser marcando en el Porex la forma de los ladrillos, lo hicimos en el Book Nook del callejón. En la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar una lista de reproducción con todos los vídeos miniaturas que tenemos hechos hasta ahora en el canal y de cualquiera de ellos podéis sacar ideas. Lo primero que voy a hacer va a ser terminar de cortar a la medida cada lateral. Uno de ellos a 13 centímetros, que será el que va a ir en la parte de atrás, y para la parte frontal 2 piezas de 9,5 centímetros para dejar el hueco de la puerta. Y las piezas van a quedar así. Para la parte de atrás, como ya os he dicho, la pieza de 13 centímetros, este lateral cubierto por completo y aquí los 9,5, uno a cada lado para dejar el espacio de la puerta. Y ahora pasamos a hacer las marcas para simular los ladrillos y lo haremos en los 2 lados. Incluso por los laterales uniremos un lado con el otro. Voy a hacer ladrillos de 2 centímetros de largos por 1 centímetro de alto.
Pues vamos a marcar 1 centímetro. Vamos a hacer primero las horizontales y unimos estos puntos. Y ahora marcamos los 2 centímetros en las verticales y los vamos a hacer alternados. Una vez ya tenemos los dos lados, vamos a unirlo por el lateral. En estos laterales más pequeños quizá no hiciese falta, porque igual no se va a ver, pero lo marcamos por si acaso se vaya a ver por algún trocito. Vamos a hacer las marcas más profundas, con un buril, incluso con el propio lápiz. Podemos simular ladrillos rotos también con el cúter. Y por último, con un cepillo de dientes viejo, golpecitos y a darle textura. Pues ya tengo las piezas listas y he cortado también unas laminitas en el mismo Porexpan. No llega a medio centímetro, será de unos 3 milímetros, a modo de repisa que irá encima de los muros de ladrillo. Y esta otra pieza, que es de 6 centímetros, que es el hueco para la puerta, de unos 6 milímetros, que es la altura que tenemos aquí. Aquí van a ir estos dos muros y esto va a ir aquí en el medio, a modo de escalón y donde apoyar después la puerta. Ahora pasamos a hacer esta pared de aquí y esta otra. Vamos a cortar piezas con cartón contracolado de 2 milímetros de grosor y las voy a hacer doble. Para el lateral más corto, dos piezas iguales de 11,9 por 15 centímetros. Y para el otro lateral, dos piezas iguales de 21,4 por 20 centímetros. Las vamos a pegar entre sí con cola blanca y dejaremos secar con peso encima. Esta pieza, que es más grande, le vamos a hacer unos cortes, poniendo los 20 centímetros hacia arriba, que es el alto de la miniatura. Sacamos el centro y en estos dos laterales marcamos en cada uno de ellos, desde la parte de abajo, 15 centímetros. Y vamos a cortar en pico, uniendo el centro de la parte de arriba con esta marca de los 15 centímetros. Estas piezas, por la parte interior, las voy a decorar con listones de madera. Para saber dónde los puedo pegar, este lateral va a ir apoyado en esta pieza más grande, lo ajustamos bien al borde y marcamos. En este lado de aquí hacemos lo mismo con el lateral. Sabemos que es 1 centímetro, marcamos 1 centímetro. Y para la parte de abajo, nuestra base, esta va a ir aquí, colocamos la pieza en su sitio y marcamos. En estos espacios de aquí no puedo pegar madera, va a ser en el resto. Cuando esta ya la tengamos forrada, esta de aquí la volveremos a colocar en su sitio y marcaremos el grosor de la madera que estamos pegando. Y para la parte de abajo lo mismo, la colocamos en su sitio, marcamos y aquí abajo tampoco podemos pegar. Estoy utilizando madera de balsa de 1 milímetro de grosor, muy finita, y corto tiras de 2 centímetros de ancha. Pegaré con cola blanca y una vez esté seca cortaré el sobrante. Cuando la cola y la pasta esté seca del todo,
pasaremos a pintar todas estas piezas que ya tenemos hechas para poder continuar. Pero antes de continuar quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a Rosa Fernández y a su nieta, que sé que no se pierde ni un solo vídeo, que le encantan. Y yo que me alegro que disfrutéis de ese ratito juntas viendo cada uno de los vídeos. Muchísimas gracias. Un besito. Para los listones de madera, tinte para madera. Yo estoy utilizando el tono roble francés. Con el tinte seco y pintura marrón chocolate voy a envejecer alguna de las zonas, sobre todo por la parte de abajo. Y le paso una lija de grano fino para terminar de envejecer, que no parezca que está recién teñido. Para el suelo, color crema y negro. El primer color, el más clarito, el color crema. Y con el negro, el diseño damero. Uno sí, uno no. Con la pintura seca voy a barnizar y dejar secar. Esto lo hago para después poder rejuntar. El acabado del barniz podéis utilizar el que tengáis, mate, satinado o brillo. Yo estoy utilizando en esta ocasión el satinado. Lo siguiente que hay que hacer es rejuntar los azulejos. Para ello voy a utilizar masilla, tapagrietas. Si no tenéis masilla, con cualquier pasta de relieve también lo podéis hacer. Lo aplico con espátula, asegurándome de que entre bien por las ranuras. Antes de que se seque, le paso papel de cocina para retirar el exceso. Lo dejo secar unos 10 minutitos y le paso toallita húmeda para terminar de limpiar. Paso a envejecerlo un poquito. Marrón chocolate que he rebajado con un poquito de agua. No lo voy a hacer demasiado porque de momento no sé dónde van a ir situadas las cosas. Lo que sí que voy a hacer va a ser envejecerlo por los bordes y un poquito por alguna zona. Si cuando estemos montando la miniatura vemos que alguna parte necesita un poquito más de envejecido, ya lo iremos haciendo. Aplico y antes de que se seque voy retirando con una toallita. Y para terminar, una nueva capa de barniz. Yo sigo con el acabado satinado. Normalmente este tipo de suelos yo nunca los he visto brillantes, más bien tirando a mate. Y con el satinado nos quedamos a medias entre el mate y el brillo. Aplico y dejo secar. Antes de empezar a darle color a los muros, vamos a pegar las repisas. Yo estoy haciéndolo con adhesivo block. Adhesivo ya seco y ya tengo aquí preparados los colores que creo que voy a utilizar. Si al final utilizo algún otro ya os lo iré diciendo. Color base, este rojo otoño, y después para darle algún detalle, caramelo, marrón chocolate y vainilla. Primera capa con el rojo otoño.
Y ahora voy a ir combinando los colores que ya os dije anteriormente en algunos ladrillos para darles un toque de color y contraste. Para darle un acabado más envejecido e igualar todos los tonos, una aguada en el color vainilla. Voy aplicando y retirando el exceso. Con un verde bosque, un verde oscuro, voy a darle toques de moho. Pues ya tenemos muros, pared de madera y suelo terminado. Quiero montarlo, pero antes necesito una base donde apoyar todo. Dos cartones que he pegado entre sí de 28 por 23 centímetros. Cartoncillo y ahora voy a cantear el cartón. Base lista y seca. La he pintado de verde la parte de atrás y justo el borde que se va a ver, aunque este borde más adelante lo decoraré un poquito más. Empezamos pegando el suelo y voy a estar utilizando cola blanca y silicona caliente para que se quede todo en su sitio mientras la cola se va secando. Y vamos pegando los laterales. Y en las uniones de las piezas de corcho le clavo unos alfileres para que se queden en su sitio. Estos alfileres los metemos bien hacia adentro y no se van a ver. Y ahora ya vamos a esperar a que todo se seque. Este lado de aquí lo pintaré después. Pasamos a las cristaleras y como veis yo ya tengo aquí 3 terminadas y vamos a hacer este último lado en el vídeo. Todas se hacen igual con sus medidas correspondientes. No os voy a dar las medidas por una sencilla razón. Porque lo que hemos utilizado para hacer los muros, el Porexpan o el corcho, yo no lo he cortado con una máquina especial para cortar esas piezas y que queden rectas, sino lo he cortado, como ya os dije, con una sierra, incluso con el cúter. ¿Qué ocurre? Pues que es más complicado cortarlo y que nos quede recto. Si yo os doy mis medidas, seguramente no os va a encajar en vuestra pieza. Pues porque cuando hemos empezado a cortar, yo estas repisas las he cortado a 3 milímetros de grosor, pero hay algunas que, bueno, pueden tener 3 milímetros aquí, pero aquí a lo mejor tienen 2.
que no son cortes rectos. Y yo creo que es más importante que lo sepáis hacer con vuestras medidas, a que yo os diga las medidas de las piezas, lo montéis y ya está. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el ancho de cada ventanal va a ser el del hueco interior. El muro no la repisa, el muro, la parte interior, de aquí a aquí, en este caso es de aquí hasta este ladito de aquí, en este más largo es desde aquí hasta esta esquina de aquí y este de aquí a esta esquina. Pues medimos el espacio que tenemos. Para el alto no tenemos que sobrepasar este punto de aquí ni este punto de aquí. Medimos el espacio que tenemos aquí. El alto va a ser el mismo para cada cristalera. Empezamos haciendo el premarco. Medimos el ancho y el alto para cortar las piezas, pero en este caso es muy importante tener en cuenta el grosor del material que estáis utilizando. Yo estoy utilizando madera de chapa de 3 milímetros de grosor. A la medida del ancho le vamos a tener que restar el grosor de la maderita 2 veces. Son 3 milímetros, yo le tengo que restar a la medida que me dé 6 milímetros y cortáis las dos piezas. Que no os lo he dicho, pero yo estoy cortando piezas de 1 centímetro de ancha. Para las piezas verticales, aquí no hay tanta complicación. Medís el alto hasta este punto y esas son las piezas que tenéis que cortar. Y lo primero que hacemos es pegarlas. Yo estoy utilizando cola de carpintero. Me ayudo de la base de corte para conseguir un ángulo de 90 grados. Y el premarco ya lo tenemos listo. Ahora lo dejamos secar unos 5 o 10 minutitos. Ahora pasamos al marco interior. Para ello estoy utilizando palitos de manualidades de los cuadrados de 3 milímetros de grosor. Para ello vamos a hacer la parte de abajo y la parte de arriba. Medimos el hueco que tenemos, que es la misma medida que las piezas estas del premarco que hemos cortado, y cortamos 4 piezas. 2 las vamos a pegar ahora y las otras 2 las reservamos porque van a ser para el otro marco que va a ir encima del acetato. Una vez cortadas estas 2 piezas, las pegamos cola en un lateral y las pegamos bajo y arriba al premarco. Para sacar las piezas verticales del marco interior, le damos la vuelta. Esta va a ser la parte de arriba y esta la parte de abajo. Yo ya tengo aquí las piezas cortadas. Colocamos la regla y llevamos el hueco interior que nos queda entre las 2 piezas que acabamos de pegar. Lo colocamos al inicio de la regla y vemos hasta dónde llega. A mí me llega hasta 9 centímetros. Pues cortamos 6 piezas de 9 centímetros. 2 para este lado, 2 para este lado y 2 para el barrotillo central, porque en estas lo he dividido en 2 partes. Pero solo vamos a necesitar 3 de momento. Las otras 3 las reservamos. Vamos a pegar primero las del marco y después sacamos el centro de la ventana y pegamos esta. Con la cola seca pasamos a darle color. Estoy utilizando un gris muy oscuro, casi negro. Pintura seca y cortamos lo que va a ser el cristal. Yo estoy utilizando una pieza de metacrilato de un poquito más de 1 milímetro de grosor. Medimos la medida interior desde el premarco y le quitamos 1 milímetro para que entre con más holgura. Y esta pieza la voy a pegar con adhesivo block.
Antes de pegar los ventanales en su sitio, voy a hacer dos columnas, una para esta esquina y otra para esta otra, que cuando colocamos los ventanales, aquí queda un hueco. Voy a hacerlo con listones de madera de medio centímetro de grosor. He cortado 4 para cada esquina porque voy a pegar los 4 así para que me quede 1 centímetro por cada lado. Vamos a pegarlos ya en su sitio y aquí nos vamos a tener que entretener para que nos queden rectos, para que después el tejado encaje sin ningún problema. La parte que es lisa yo la voy a dejar para adentro. Vamos a pegar los ventanales al ras de la parte interior. Y voy a utilizar cola blanca para que me dé margen de movimiento, para poder ir colocándolos en su sitio. Pues ahora lo vamos a dejar secar muy bien antes de seguir manipulándolo. En este lado de aquí, a ver cómo os lo enseño sin que se me caiga porque aún está la cola fresca. En este lado de aquí, en la unión de la pared con este ventanal, he pegado un pequeño listón de los de 3 milímetros con los que hicimos los barrotillos, con la altura del ventanal, 10,2. Lo he pegado para que este lado del ventanal tenga una buena sujeción. Cuando esté seco, lo pintaré de negro. Ya está casi seco, así que seguimos. La puerta se hace exactamente igual que los ventanales. Para el premarco medimos el alto desde el escalón hasta la parte más alta de los ventanales y cortamos 2 piezas de 1 centímetro también de ancho, igual que los ventanales. Pero a estas 2 piezas verticales le vamos a quitar el grosor de la maderita, 3 milímetros, pero solo 3 milímetros. Una pieza va a ir aquí y la otra en este lado de aquí. Para la pieza del premarco de la parte de arriba medimos el ancho justo de aquí, porque esta pieza horizontal va a ir pegada y apoyada en estas 2 verticales. La única diferencia de la puerta con los ventanales es que el premarco aquí abajo no tiene. Y a continuación los barrotillos, exactamente igual que los ventanales. Vamos tomando medidas y cortando. Y ahora pasamos a hacer la última pieza que formará los laterales. Aquí le tenemos que hacer una cristalera en forma de pico, igual que aquí. Para ayudarnos a que sea del mismo tamaño, algo muy sencillo. Cogemos un trocito de cartulina o de papel, colocamos la estructura encima del papel y marcamos. Esta forma nos va a servir de guía para poder pegar ahora el premarco. Esta pieza nos va a costar un poquito más que el resto porque tenemos que ir haciendo los cortes en ángulo para adaptarlo a las esquinas. La primera pieza de premarco la ponemos así en recto, a nivel con la plantilla, desde la marca hacia adentro. Y hacemos una marquita, más o menos el ángulo que vamos a necesitar para pegar la otra pieza. Y nos ayudamos de una lima de uñas para ir puliendo. Y así vamos a ir haciendo por todas las esquinas.
Con los ángulos ya hechos, que nos ha costado un poquito, pegamos las 3 piezas. Cuesta hacerla porque es cuestión de paciencia, ir ajustando los ángulos, y a la hora de pegar el premarco, bueno, pues hay que ir con cuidado de que cuando vayas a pegar este no se te despegue este, así que ir pegando poco a poco y dejar secar antes de seguir pegando más piezas. Pero si no queréis hacerla así con cristalera, una manera muchísimo más rápida es hacerla con cartón contracolado, como hicimos. Esta parte de aquí la podéis forrar también con madera en la parte del interior o incluso el exterior, y cortar un triángulo sacando el molde como lo sacamos para pegar las piezas, exactamente igual. Ese molde nos sirve para hacer un par de piezas, hacerla doble para que quede más gordito y pegarla aquí encima. Es una opción. Yo ahora esta la voy a pegar en su sitio y a esperar a que se seque. Para el tejado vamos a cortar 4 piezas de 27,5 por 12,5 y vamos a pegarlas entre sí. Esta ya lo tengo hecho. Estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Marcamos en los lados cortos 2 centímetros y en la parte de abajo otros 2 centímetros. En la parte de arriba marcamos un solo centímetro y abrimos el hueco. Aquí montaremos las cristaleras. Y para estas ventanas, pues igual que las anteriores, medir, cortar y pegar. Primero el premarco, después el marco y por último los barrotillos. Para darle mejor acabado a esta zona de aquí, que no se vean los empalmes, he cortado una maderita de balsa de 1 milímetro de grosor, muy finita, para no darle volumen aquí en las esquinas, para que luego el tejado nos encaje bien. Voy a pegarlo con cola blanca y en cuanto esté seco lo pintaré de negro. Voy a colocar unas bisagras para sujetar las dos partes del tejado. Un lado estará fijo, pero el otro es por donde abriremos y cerraremos nuestra miniatura. Pero de momento coloco bisagras, pero no pego el tejado. El tirador de la puerta con un trocito de alambre fino. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estructura de esta nueva miniatura lista. Como ya os he dicho, el tejado de momento no lo he pegado, pero esto irá aquí, esta parte de atrás irá pegada y esta será la que abra y cierre nuestra miniatura. El interior queda así y será una estancia, una salita compartida con un invernadero. El trabajo más pesado ya está hecho, es formar esta estructura. De todas las miniaturas que tengo hechas hasta ahora, creo que es la más grande y la que más trabajo lleva, pero esta es la recompensa. Como en la última miniatura, va a ser una saga de vídeos en las que vamos a crear y formar detalles para completar esta miniatura. Espero que la idea de una salita invernadero os esté gustando. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!